Saludos, buenas tardes, gracias a cada uno de nuestros amables televidentes por sintonizar el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV, Canal 32. Tenemos el grato placer, Roberto Díaz tiene el honor de compartir esta nueva entrega con todos ustedes o a todos ustedes a través de VTV como cada sábado. Recordando que vivir es mucho más que un simple existir y que la vida es el mejor regalo. No debemos permitir que nada ni nadie haga de nuestra vida algo miserable. Hemos tenido una semana con muchísimas informaciones, señores. Temas de corrupción que continúan sonando, como el caso de Senasa. Además de esto, la violencia que se vive en nuestra sociedad es el tema del día a día. Lo sucedido en Santiago, donde murieron 5 jóvenes y uno de ellos, que es del que más se habla, supuestamente no tenía nada que ver con aquellos que quizás en su estrategia delincuencial suelen buscar escudos humanos. De manera sutil, pues se ha estado pidiendo prácticamente la destitución del jefe de la policía. De hecho, un medio hizo una comparación un poco difícil de comprender cuando dice República Dominicana, la policía de República Dominicana asesina 4 veces más que la policía de los Estados Unidos. Claro, es un asunto de proporción, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve de esa manera, uno se espantaría y se escandalizaría. Sin embargo, los ciudadanos norteamericanos mínimamente respetan a las autoridades, mínimamente respetan al uniforme. Y usted sabe que en los Estados Unidos a usted lo detienen. Si usted baja la mano o trata de utilizar la mano hasta para rascarse, fácilmente lo dejan frisado. Ninguna nación es perfecta. Recordemos que en los Estados Unidos también hay abusos policiales, donde personas han muerto por malas acciones de los policías. Pero aquí es muy común uno ver el cuerpo a cuerpo de los ciudadanos contra los policías. Y gracias a Dios que no suceden estas tragedias donde los policías con todo el derecho pudieran disparar cuando un ciudadano por X o por Y les va encima. No debemos ignorar que son seres humanos que van a tener una reacción cuando reciben ciertas acciones contra ellos. Por eso yo creo que la comparación no es tan válida, lo que este medio publicaba, porque allí, como ya dije, mínimamente los ciudadanos tienen cierto respeto a las autoridades. Aquí algunos ciudadanos le recuerdan hasta a su madre a los policías de mala manera. Pero no solo eso, hemos visto civiles dándole bofetadas a policías. Algo así en los Estados Unidos no se tolera. Pero bueno, deseamos que las cosas puedan mejorar y el dominicano pueda tener una convivencia pacífica. Como cada sábado tenemos interesantísimos invitados que vienen a orientarnos con temas de salud. Hoy no será diferente. Hoy tenemos a 2 estrellas de invitada que nos estarán tratando temas sumamente interesantes. Y vamos a iniciar con la intervención de la doctora Nuyerlin Vargas, que es neurocirujana, especialista en cirugía base de cráneo y cirugía espinal. Doctora Vargas, buenas noches. Buenas noches a todos, un placer estar compartiendo hoy con todos ustedes. Doctora, usted hizo su especialidad en Japón. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar, hablamos de esto. Estuvo unos años allá en Japón. Así es. Haciendo su especialidad. Le preguntaba fuera del aire, ¿las clases eran en japonés o en inglés? Tokio es una capital. En Tokio estuvo. Es una capital internacional que tiene bastante influencia
de extranjeros. Ok. La universidad, afortunadamente, GK University Hospital, las clases son en inglés, pero el día a día es en japonés. En japonés, el día a día. El día Y a en día, 3 sí. años es mucho lo que se aprende, me imagino. Así es, así es. Bueno, doctora Nuyerlin, el tema que tenemos para hoy es acerca de la cirugía de columna. Así es. Los mitos, las realidades, el temor de los individuos acerca de esta cirugía. Pero antes de llegar a esta parte, ¿cuáles son las principales patologías que afectan la columna? La patología es la cirugía de columna o las patologías de columna son la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Sí. Es decir, ¿qué es lo que más causa que un paciente se ausente de su trabajo a nivel mundial? Claro que esto tiene una repercusión de corta duración porque el paciente se mejora y se va a su trabajo de nuevo, pero es la principal causa de ausencia laboral. Y las principales patologías de la columna van a ser específicamente las hernias discales, las llamadas ciáticas, que muy bien llamado por los barrios, las fracturas de la columna, ya sean por traumas, en un país como el nuestro, el trauma reina, pero también las causas degenerativas, ya sean por la edad, como la osteoporosis, las artrosis y otras patologías adyacentes a estas también. Ok, ¿y qué puede conllevar? O sea, ¿en qué momento se va a requerir de que una persona sea intervenida quirúrgicamente de la columna? Aunque se cree que todos los pacientes que sufren de columna hay que operarlo, no es así. Solamente el 12% de pacientes que tienen patologías de columna son intervenidos. Es decir, que hay un 88% de esos pacientes que no son intervenidos. ¿Cuáles son intervenidos? Los que tienen una patología discapacitante, por ejemplo, que le impida caminar, que le impida hacer sus actividades cotidianas, que le impida orinar, porque hay muchas veces las hernias son tan grandes que pueden comprimir los nervios que van hacia esa parte. A los hombres, cuando tienen por ejemplo, una incapacidad para la erección secundaria a una hernia discal extruida también. O sea, una hernia puede obstaculizar, puede interactuar con esos nervios que Así es. Discapacitar a una persona doblemente. Así es, porque los nervios que van hacia las piernas, hacia la pelvis, hacia el ano, hacia el periné, hacia el pene, hacia la vagina, todos salen de la columna. Entonces, cuando hay una lesión a este nivel de la columna, pudiera causar síntomas que van tanto síntomas motores como en las piernas, imposibilidad para caminar, adormecimiento, calambre, pero también otros síntomas como lo que te mencionaba anteriormente. Doctora, pero entonces si un hombre quizás tenga dificultad para una erección, sin darse cuenta puede ser una hernia discal. Pudiera ser, aunque está acompañado también con otras sintomatologías, como el dolor, el calambre, el adormecimiento. El paciente puede sentir adormecimiento en sus partes íntimas y en la entrepierna. Entonces, si más aunado a eso, podemos pensar que sí, que hay una patología de allí. Ok, ¿cuáles son las principales causas de las hernias discales? Más que todo es por la falta de postura en el paciente y el trabajo pesado. Explique esto, doctora. Por ejemplo, los pacientes que levantan muchas cargas, y aquí en este país es muy frecuente ver, ¿verdad?, sobre todo los masculinos, levantar grandes cantidades, ¿verdad?, de peso, blow en la cabeza, cemento, grandes cubetas. Ese esfuerzo que hace el paciente cuando no está cuidando su columna porque no está pensando en cuidarla, simplemente levanta la cubeta y ya. Entonces, esto puede causar perfectamente que el disco que ya está afectado, que está enfermo, termine de romperse y comprima el nervio, causándole ese dolor tan fuerte a lo que le llaman la ciática. Usted habló del disco. ¿Qué son los discos? Los discos es el amortiguador entre una vértebra y otra. Eso sería como la forma cuando uno cae en un hoyo, que el vehículo hace este movimiento, entonces entre una vértebra y otra está el disco y es el que hace el movimiento de amortiguación y hace que no sientas dolor aún cayéndote, por ejemplo, en el piso o en la cama de repente o en un sillón. Esto te sirve de amortiguación. ¿Y eso se va desgastando con el tiempo? Se va desgastando. ¿Se afectan? Hay muchas causas que lo afectan, por ejemplo, la poca ingesta de agua, la mala postura, sentarse de una manera no adecuada. Ustedes pueden ver los jóvenes, sobre todo, que se sientan así, en todos lados, tirados, ¿verdad? Y esto causa que haya un desbalance en la columna. Entonces, lo correcto sería sentarse lo más erguido posible con el tórax, ¿verdad?, levantado y el mentón
hacia arriba también. El tema del uso de los dispositivos, que a propósito de que usted habla de columnas, se están diagnosticando algunas patologías. ¿Esto podría también afectar de manera significativa a la columna de los individuos? Bastante. Por la posición continua, la posición ergonómica o fisiológica no es que estemos para abajo, ¿verdad? Es que tengamos la cabeza siempre mirando hacia el frente. Sí. Sin embargo, cuando tenemos la cabeza hacia abajo durante mucho tiempo, cambiamos la posición fisiológica del cuello y esto causa artrosis, inestabilidad, dolor, contractura muscular por tener tanto tiempo y sobre todo lo más temible, una jiba. ¿Qué es una jiba? Que es que le sale como un burto aquí atrás en el paciente, en la espalda, y se ve como que tiene la cabeza y otra bola en la parte de atrás. Pero hoy en día, doctora, es muy común. De hecho, en estos niños que todavía prácticamente se está formando esa área de su cuerpo, o sea, madurando esa área de su cuerpo con los dispositivos y la mala postura, doctora. Por esa razón vemos tantos jóvenes ahora que tienen esas, como dirían en los barrios, la tutuma, ¿verdad? Por la mala posición. La joroba. La joroba. Y sobre todo tanto dolores cervicales en pacientes jóvenes por la contractura muscular y por el cambio de la función fisiológica de la columna. Al estar tanto tiempo hacia abajo, ya pensamos que somos avestruces casi. Se recomienda el uso de fajas para esas personas que están levantando cargas muy pesadas. Eso es lo recomendable. Más que faja es cuidar la postura, la higiene postural. Por ejemplo, si uno va a levantar grandes cantidades de peso, lo correcto será distribuir el peso, no cargar 500 libras juntos, sino distribuirlas. Y puede ser en 2 viajes, mantener siempre la espalda recta, cuando se vayan a bajar, no bajarse de frente, sino ponerse de lado y hacer una palanca con la rodilla. Y eso te va a ayudar a distribuir la carga y a evitar lesiones en la columna. Excelente. Vamos a hacer un breve corte, doctora. Al regreso continuaremos hablando de este interesante tema acerca de la cirugía de columna en el espacio Algo Más que Vivir. Pausamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV, canal 32, conversando con la doctora Nuyerlin Vargas, médico cirujana, ya lo decíamos desde un principio, y también pues ella tiene su especialidad en cirugía de base o en base craneal y cirugía espinal. Doctora, usted hablaba de la escoliosis. ¿Qué es? Y si se puede dar por un tema congénito. Escoliosis es lo que más llaman una desviación en la columna. Es esa curvatura normal que no permite que el paciente pueda estar erecto, sino se ve siempre doblado. Y muchas veces una parte de su hombro se ve mucho más alta que otra y también presentan entonces la llamada joroba. Puede ser definitivamente congénita, pero también adquirida. Pero hay pacientes que de nacimiento pueden presentar esto, definitivamente. ¿Por qué la gente teme o le teme tanto a la operación de columna, a la cirugía de columna? A la cirugía de columna. Mira, ese es un tema muy interesante y una cosa muy de los dominicanos. Es una idiosincrasia de nuestros pueblos, porque al estar en otros países me he dado cuenta que aquí que hay ese miedo tan grande de operarse de la columna. Porque en los campos siempre, desde que yo soy muy niña, escuchaba, si te operas de la columna, no vas a poder caminar. No te operes, no te operes. Entonces hay un miedo muy grande a esto, pero es un miedo mal infundado porque definitivamente todas las cirugías tienen complicaciones. Sacarse un diente, sacarse una uña puede traer complicaciones, igual que la cirugía de columna. Una de las complicaciones es que no puedas caminar, eso es verdad y es definitivamente cierto, porque si hay un daño de los nervios o de la médula, no podrías caminar. Pero esto se ve quizás en un 2% de la cirugía que se hacen, es decir, que no es tan cierto que todo el que se opera de columna va a tener incapacidad para caminar.
No sé si recuerda que tuvimos una actividad en diciembre del año pasado con los pacientes que habíamos Sí, operado. claro que sí. Habían alrededor de 100 y pico de pacientes y todos ellos, gracias a Dios, estaban caminando. Los pacientes la adoran. O sea. Es decir, que el riesgo de no caminar, de verdad que es bastante bajo, sobre todo si el paciente está en las manos adecuadas, con el equipo quirúrgico adecuado y con la indicación adecuada. Luego de una cirugía de columna, ¿desaparece el dolor? Mira, no te voy a decir que desaparece en un 100%, porque lo que buscamos con la cirugía de columna no es cambiar lo que ya está, sino modificar esas causas para que el paciente tenga mejor calidad de vida. Puede mejorar hasta un 80, un 90% el dolor, la discapacidad, pero siempre quedan daños en el nervio que toman más tiempo en recuperarse, pero definitivamente el paciente mejora. ¿Y qué es lo que se busca realmente corregir entonces? Evitar la complicación, que se siga complicando más. Okay. O sabes, por ejemplo, comienza con un dolor, que siente la pierna adormecida, que no te permite caminar. Si te quitamos eso que está comprimiendo el nervio, el paciente va a mejorar el dolor, aunque quede con ciertas parestesias, con ciertos calambres en los pies. Ok. Pero ¿cuáles son los mitos y las realidades de esto? Además de lo que usted ha mencionado, de que el paciente entiende que si lo operan, no va a volver a caminar. Se puede quedar así. Esa es una. Otra es que se va a morir en quirófano. Es uno de los que yo he escuchado, doctora, pero yo, ¿verdad, me voy a morir en quirófano? Bueno, te puedes morir en cualquier lugar, en realidad, pero también es un mito muy bajo porque el paciente que va a cirugía de columna, primero va a un anestesiólogo, a un cardiólogo, a un neumólogo. Todos esos doctores lo evalúan y si el paciente está estable para operarse, entonces se opera. Es decir, que todos los riesgos que se pueden prevenir, se previenen. Muy bien. Doctora, ¿hay contraindicaciones para este tipo de cirugía? Sí, hay. Definitivamente todo va a depender, puede ser la edad del paciente, un paciente de edad muy avanzada, con muchas complicaciones como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, un EPOC crónico. Esas cosas pudieran ser de una manera importante también una contraindicación. Pero me faltaba comunicarte antes de eso, otra de los mitos es que no vas a poder dar cintura, en términos dominicanos, ¿verdad? No sé si se puede decir eso. Sí, claro, doctora, que no se va a poder mover. Muchos pacientes me han preguntado, entonces, doctora, si yo me opero de la columna, yo voy a poder, ¿verdad?, bailar, dar cintura, estar con mi pareja. Definitivamente sí pueden hacerlo. Claro, no lo van a hacer quizás cuando eran más jóvenes, cuando tenían más fuerza, más ímpetu, pero sí pueden hacerlo de una manera más delicada, una forma más cuidadosa. ¿Es muy complicada esa cirugía, doctora? Es complicada, pero en las manos adecuadas, en el equipo quirúrgico adecuado, de verdad que las complicaciones o riesgos bajan muchísimo. ¿El tiempo para recuperación? Todo va a depender de la edad del paciente, el paciente y la patología que tenía. No es lo mismo una fractura de la columna, ¿verdad?, que un paciente con una hernia discal. Entonces va a depender de qué tipo de patología, pero el paciente al otro día de operarse se para a caminar. O sea, son pacientes, sí, señor. Si es una hernia. Si es una hernia o una fractura o una artrodesis, el paciente al otro día se para a caminar. Así. Es decir, que a su casa se va al otro día de operarse y ya luego puede reintegrar su trabajo en un mes y medio puede estar ya en su trabajo, con limitaciones. Pero sí. En el caso cuando hay fracturas, ¿qué se hace realmente, doctora? ¿Se utilizan algunos dispositivos para poder...? Sí. Se le coloca material de osteosíntesis, los pacientes dicen clavos, pero en realidad son tornillos transpediculares cuando son en la columna torácica o lumbar, y estos tornillos textualmente junto con una barra fija la columna, ¿verdad?, la vértebra, para que no se mueva y se estabilice y esa fractura consolide. ¿Esos pacientes pueden hacer cualquier tipo de ejercicio luego de una intervención quirúrgica o deben tener cierto cuidado al hacer ciertos tipos de ejercicios? Mira, no pueden hacer todos los ejercicios. Por ejemplo, levantar pesas, hacer peso muerto. Ese tipo de ejercicios que llevan mucha fuerza no lo deberían hacer. El paciente va a terapia física y rehabilitación y allí le enseñan luego de la cirugía qué ejercicios ellos pueden hacer de manera adecuada sin que pueda dañar su columna. ¿Cómo podemos nosotros cuidar? ¿Se podría hablar de salud de la columna? ¿Cómo podríamos cuidar nuestra columna, doctora? Así se llama higiene postural, es la forma de cuidar su columna. ¿En qué consiste? Bueno, sentarse de una manera adecuada, siempre mantener los hombros elevados y la cabeza, ¿verdad?, alta.
evitar el uso excesivo de dispositivos electrónicos y si lo vamos a utilizar, tratar de ponerlo a la altura de la cara. Por ejemplo, su computadora necesitaría un elevador para que su cuello no esté tan bajo, también higiene. Atención a eso, sillas ergonómicas que tengan un soporte cervical, que su cuello no esté, por ejemplo, en el aire, sino que tenga una postura que usted pueda descansar su cuello y pueda descansarlo, ¿verdad?, cuando esté parado o sentado. Con lo que usted ha dicho, doctora, que hay mucha desviación de columna entonces en nuestro país. Hay mucho daño. Porque es que no existe este cuidado que usted, no sé si por desconocimiento, que debe ser realmente, porque ni siquiera nos preocupamos a veces para que nuestros niños se sienten bien. Y hay un tema ahora mismo, usted debería estar dando orientación en las escuelas, doctora, por la postura que duran nuestros niños en las escuelas con la cabeza hacia abajo, estudiando. Así es. Y entonces, doctora. Bueno, hay que seguir. Pero hay mucho daño de columna en nuestra sociedad. Así es. Este país tiene bastante patología de columna y muchos pacientes que yo sé que usted conoce en su barrio, en su comunidad, que le duele la columna, pero no se atreven a ir a un especialista porque tienen miedo de que le digan que hay que operarse. Pero las cirugías salvan vidas. La cirugía es un tipo de tratamiento que se utiliza cuando ya no hay posibilidades de hacer otra cosa. No todos los pacientes con dolor de columna o con hernias hay que operarlo, solamente dije que era el 12%. El otro 88% bajando de peso, por ejemplo, mientras más peso tengas en el cuerpo, más afectada está la columna. La columna es como una escalera que soporta todo lo que está en la parte de adelante, la cabeza, el tórax, la barriga, las piernas. Es decir, que si hay mucho peso... Doctora, pero usted está destapando aquí, como dicen, una caja de Pandora. Doctora, y esas personas que a veces no tienen la posibilidad de tener un buen lecho, ¿la manera de dormir puede también influir en esto, en una desviación? Porque hay gente que hay un viento en la espalda, el famoso viento en la espalda. Yo creo que más que desviación pudiera ser más contracturas musculares, ¿verdad? Sentir que los músculos están rígidos, o que tienen una tortícolis, o que tienen un espasmo, que no puede mover el cuello para la izquierda o para la derecha. La cama verdaderamente sí influye, pero hay otros factores que sí, que influyen mucho más, como la falta de higiene postural, las cargas pesadas, los ejercicios continuos sin asesoramiento. Yo tuve un paciente hace poco, hace como 2 o 3 semanas atrás, que en el gimnasio el entrenador le puso a levantar una pesa grande y le decía, con fuerza, no pain, no gain, y le ponía más peso y el joven le decía, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Y en un momento el paciente cayó al piso y tuvo una hernia discal extruida que salió del gimnasio para el quirófano. En otro país sí demandan a ese entrenador. Doctora, así es. Señales de que su columna no está bien, señales puntuales. Dolor lumbar en la parte posterior de la espalda, cerca de la cadera, como dicen los pacientes, cerca de la caja de bola, por allí, ¿verdad? En esa parte, dolor continuo, adormecimiento en las piernas, calambre, dolor que va desde la espalda hacia las piernas hasta el dedo gordo del pie, sensación de quemazón, de caliente. ¿En qué área? En la parte de la planta del pie. Imposibilidad para la marcha, o sea que el paciente para caminar tenga que hacer grandes esfuerzos. Todo eso nos habla de que esa columna necesita ayuda, necesita un poco de cariño, necesita ser estudiada. Y esta persona que para mirar tienen que casi girar completo, ¿hay un tema de columna ahí? Debería haber posiblemente una contractura muscular. Lo normal es que tú puedas voltear tu cuello para donde quieras, ¿verdad? Muy bien. Cuando hay contractura muscular, los músculos no te permiten realizar, ¿verdad?, las tareas completas. Excelente. Doctora, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarle y cómo seguirle en sus redes sociales? Estamos ubicados en el Centro Médico UCE, edificio profesional UCE 1. Consultorio 102 en los teléfonos 849-710-6682. La doctora Nuyerlin Vargas. Yo pensé que ya la había entrevistado acá porque yo siempre bromeo con mis amigos. La única mujer que si dice que le va a rajar la cabeza se la raja es ella. Es porque es neurocirujana, señores. Permanezca con nosotros en la sintonía que en breve tendremos a otra gran profesional de la salud conversando con nosotros, trayéndonos un tema sumamente importante también de orientación de salud. Pausamos.